Había preguntado cómo es la cadena productiva de algunos alimentos que vamos a la verdulería o a la frutería, donde sea, como le quieras llamar, vas, le compras y, uy, qué rico esto y listo, y nunca te preguntaste. Como por ejemplo me parece que puede suceder con el tema de la sandía, ¿no? La producción, una cosa es lo que produzca vos en tu lugar, en tu chacra, y otra cosa cuando se produce a nivel masivo, ¿no? Bueno, nos vamos a ir al impenetrable chaqueño, a Juan José Castelli. Allí está el señor Roberto Benítez, productor de sandía de la provincia de Chaco. Roberto, querido, ¿cómo estás? Buen día, César Tapia y todo el equipo de Aire de Campo, te saludamos. Muy buenos días, César, a vos, a tu equipo. Bueno, gracias por atendernos. Por lo que entendemos, estamos en el mes de octubre, estamos en época de cosecha ya de sandía. Exactamente. Ujú. La cosecha empezó hace 15 días en el norte de Salta, continuó por Formosa y ya comenzó en Chaco. Qué bueno. Bueno, a ver, Roberto, contanos un poquito, en este caso, cómo es la producción de sandía a estas escalas que hacen ustedes y cómo lo ponen en dimensiones, digo, en qué cantidad de hectáreas, ¿hay algún proceso en especial? En la zona del impenetrable, según registro del INTA, se estima una producción entre 1.000 a 1.400 hectáreas. Ujú. Son más de 500 familias que hacen este rubro, muchos hacen en pequeña escala, mediana escala y gran escala. Nosotros tenemos una particularidad que hacemos a simple lluvia sin tecnificado, ya que no contamos con la cantidad y la calidad del recurso hídrico, que Ujú. nuestra provincia sí lo cuenta, como Salta, Formosa, Santiago y Corrientes. Ellos tecnifican y pueden tener una mejor producción. O sea, esto significa que ustedes producen con lo que cae del cielo nada más, no es que tienen una tecnificación. Exactamente. Ujú. Usamos herramientas que en otro lado son obsoletas, pero para cultivo de la sandía hay que tener un suelo muy movido, muy trabajado. Nosotros elaboramos de 7 a 10 meses previo a la cosecha. Desde ahora hay productores que están preparando el suelo para resguardar la humedad. Ah, ¿y cómo es eso de preparar el suelo? ¿De qué manera se resguarda la humedad? Lo que hacemos mucho es picar la maleza con algún tipo de rastra de disco. Ajá. Después de una lluvia, de un periodo dado, comienzan a arar. Acá se usa mucho lo que es el arado de vertedera, cosa que en otro lado prácticamente dejó de existir. Claro. Y Ujú. le vamos moviendo, dando vuelta al suelo, amasijando, Ajá. cosa que es un suelo mullido y húmedo. Claro, claro, claro. Y Roberto, ¿cómo está? Cristian, mira, te saluda. Y después de la siembra, ¿qué requiere algún cuidado en especial? ¿Cómo trabajan tienen plagas, tienen enfermedades que tienen que enfrentar? Nosotros en esta zona tenemos dentro de todo poca densidad de lo que es plaga. Ujú, Siempre el cultivo se lo maneja de forma manual. Nosotros contratamos peones golondrina que Ujú. se quedan desde que comienza la siembra. Muchos nosotros, yo en mi caso tengo sembradora, pero no uso, siembro a mano, considero mejor, y controlo la cantidad de semillas por hectárea en aproximación. Claro. Luego de la siembra, lo que hacemos es controlar la maleza, controlar los insectos, pero en esta zona se usa poco agroquímico. La sandía del Chaco es una de las sandías más sanas, Ujú. porque se hace prácticamente agroecológica. Por ujú. la latitud, por el clima, por el cambio de temperatura, hay plagas que no proliferan en esta zona. Claro. Y lo que nos contabas del agua, más o menos cuántos milímetros tienen que ser los ideales para que la sandía crezca bien. Y se estima entre la etapa de preparación del suelo entre 700 500 milímetros aproximadamente. Ujú, ¿Por qué? Porque a veces en invierno es donde casi no llueve prácticamente. Claro. Hay años que, como este fue un año atípico, que en agosto tuvimos lluvia de 86 milímetros, que es algo insólito para la zona, Claro. pero mayormente es baja la densidad de lluvia a la hora de preparar para resguardar la humedad. Ujú. Y Después el cultivo sí necesita una lluvia cada 15 a 20 días para claro. que pueda dar
buenos frutos, y buen tamaño y buena calidad. Claro. Y desde que lo siembran hasta que cosechan, ¿cuánto tiempo pasa? Aproximadamente 4 meses. 4 meses, claro. Y con respecto a este cultivo, ¿es el único cultivo que hacen o hacen rotativo? Porque ahí mencionás que preparan durante muchos meses. Imagino entonces si tenés que preparar durante esa cantidad de tiempo, tiene que estar destinado el lote o la quinta exclusivamente para sandía o se puede alternar con otro producto. Y lo que hace el productor, justamente por lo que mencionaste, ya dejan lote exclusivo para sandía. ¿Por qué no se puede hacer otro cultivo? Porque terminamos la campaña y ya continuamos con el labrado del suelo. Claro. Muchos productores, aparte de la fruticultura, se dedican a otros tipos, ganadería, apicultura, siembra de granos y demás. En esos cultivos de extensivo de grano sí van rotando. Pero la sandía no, porque el ciclo de producción es largo y hasta el ciclo del cultivo. Claro. Y Roberto, la planta, ¿qué altura tiene? ¿A qué altura llega? Y mirá, la planta varía mucho del clima. Nosotros este año en Chaco tuvimos poco follaje. Una planta se extiende aproximadamente 4 metros y medio de envergadura, y este año se hizo poco tamaño, más o menos 2 metros y medio, y dio el fruto. ¿Por qué? Porque 1 o 2 días hacía calor, después hacía baja temperatura, las noches siguen siendo frescas. Tuvimos lluvia de forma prolongada, digamos, cosa que en otro año no tenemos, y esto hace que la planta haga poco follaje, sea más lerdo el crecimiento, pero la fruta mantiene su calidad. Esa es la famosa guía. Exactamente. Claro, la guía que van. Claro. ¿Y hay algún tips que utilizan ustedes? Porque, a ver, lo que voy a decir y si estoy diciendo alguna tontería, mencioname, porque en algunos lugares, que deben ser los menos, donde se producen, algunos ponen alguna piedra arriba de la sandía mientras va creciendo para que consuma un poco más el calor y no le pegue tanto a la sandía. ¿Hay algunos tips de esos que ustedes utilizan para sacar un mejor producto? Y en esta zona lo que más se utiliza es pasto seco, espartillo, que nace de forma natural, la gente corta y con eso cubre la fruta. Entonces la fruta se cría mejor y no le toca el sol. Después lo que yo vi en Corrientes, vi en Formosa y en Salta, porque yo recorro mucho lo que es la parte norte. Tengo muchos amigos productores y siempre estamos en contacto. Utilizan productos que traen de Brasil. Claro. Y hay zonas así como en Salta que utilizan justamente ese método que vos estás diciendo. Es un método antiguo, milenario se podría decir, pero se sigue usando. Claro. Y Roberto, ¿hay alguna diferencia entre la sandía que producen, por ejemplo, ustedes o que producís vos allí en el Impenetrable con la que se produce en Corrientes, Salta? Desde el punto de vista del consumidor, ¿el consumidor lo nota? Vos decís las lisas, las rayadas, algo de eso. No estoy hablando de bochas, estoy hablando de sandías. Sí. Sí, lo nota justamente. La sandía del Chaco estos últimos años es una de las que más valió. ¿Por qué? Porque nosotros al hacer de forma natural, tener un clima especial, una latitud, longitud, un tipo de suelo, en hacerlo agroecológico prácticamente y tener una lluvia variable, hace que la sandía sea crujiente, sea más roja y concentre más dulzor. Mira. En Salta, en Formosa y en Corrientes, la mayoría tecnifica y utilizan el sistema de riego por goteo, lo cual tiene un exceso de agua, la fruta no es tan crujiente, tiene buen sabor, pero a veces a la hora de consumir lo nota el consumidor eso. Claro. Siempre la chaqueña, por la forma en que producimos, es más rica. ¿Y eso implica algo en el tamaño? Porque acá en Argentina, viste, no, vamos a comprar que estas son más grandes. Y a veces, como ha pasado en muchas frutas, en muchas verduras, cuando más pequeñas concentran más el sabor y todo lo demás y son mejores. Y no porque comprar más grande, que parece que va a rendir mucho más, eso significa que tenga mejor calidad. ¿En la sandía aplica igual? El mercado argentino es particular. Mientras más grande, mejor. Claro. Nosotros este año vamos a tener buen tamaño porque nos acompañó el clima.
Mayormente tenemos un tamaño, este último año, con el clima que no nos acompañó, tuvimos una fruta regular. Claro. Nosotros la particularidad que tenemos es que tenemos contacto con Chile, Paraguay y Uruguay. Y la sandía mediana estos últimos años se pudo exportar. Claro. Mirá vos. Mirá. Lo que era tamaño bueno se vende para el mercado local, para los mercados de Córdoba, Buenos Aires, Mendoza y demás. Y los más pequeños llevan para Chile, Paraguay, Uruguay. Está muy bien. Y Roberto, la temporada fuerte del mercado, porque en general en Buenos Aires se vende y se nota mucho en el verano, ¿no? Pero ¿ya comenzó para ustedes? Para nosotros sí, por nuestra latitud ya comenzó. Es más, hace 20 días que comenzó la sandía argentina. Comenzó en Salta, en Formosa, porque tecnifican al ponerle manta, hacerle con riego. Incluso ellos hacen con plantines. Ya plantan una planta hecha. Entonces le da precocidad y sacan contraestación. Claro. Porque la primera sandía que ingresa al país es de Brasil. Claro. Viene, Después, a medida que va surgiendo producciones nacionales, se deja de consumir la sandía de Brasil. Brasil siempre llena los mercados por la demanda que hay en ese momento. Claro. Pero después, cuando empiezan a salir las provincias nuestras, ya empieza a disminuir la importación de sandía. ¿Cómo nos podemos dar cuenta en el mercado si es de Brasil o de Argentina sandía? Y mayormente la sandía de Brasil viene con una etiqueta. Por el calor que hace en Brasil, la mayoría tienen tipo un producto blanco. Y mayormente siempre el que vende por ahí te dice que es de Brasil. Claro. Está muy bien. ¿Te queda algo más, sí. Claro, de esta época para octubre, diciembre, más arriba, octubre, noviembre, diciembre, ya empieza a disminuir, prácticamente no entra mala de Brasil. Claro. Y Roberto, ¿el mercado de consumo es básicamente de fruta en fresco o tienen también demanda de la industria? ¿Aparece alguna demanda de la industria? Prácticamente en esta zona no, porque carecemos de agua, carecemos de infraestructura, y como es muy demandada nuestra fruta, casi no es necesario. Va madurando, vamos sacando. Entonces, tenemos el contacto con los compradores, la sandía más grande se manda a Buenos Aires, la más chica se exporta, se lleva a otra provincia. Porque acá viene todo tipo de compradores. El mercado es bastante bueno para nosotros. Está que quiere calidad y cara, y que quiere una fruta intermedia, barata. Entonces eso hace que nuestra demanda a veces no pueda cubrir al mercado. Si bien nosotros vivimos estos últimos años una gran caída del consumo, seguimos laburando igual, porque dependemos 100% de la economía regional y cómo está el país, porque directamente nuestros consumidores son gente común. Claro. Lo notan para la gente general. Lo notan al momento. Y por eso no hay tanto quizás valor agregado, ¿no? En productos. Lo primero que se me vino a la cabeza es, siempre cuando hay un producto de esto, se transforma en helado. Yo no he escuchado helado de sandía. No sé. Que salga un gusto. Prácticamente porque sí, muchos no lo hacen. Claro. Porque son rubros de temporada, cultivos de temporada. Claro. Son cultivos cortos, entre 50 y 60 días. Chaco para el fin de noviembre ya termina la campaña. Claro. Entonces eso es lo que hace que muchos no quieren invertir. Claro. Y a veces no es necesario, porque Argentina es un país tan grande que siempre se ubica la fruta. Claro. Ahora, y Roberto, ¿la caída del consumo fue por una cuestión económica, por ingresos, o hay también un cambio cultural? Yo creo que fue por varios factores. Mucho el factor climático, que a la época de nuestra cosecha hace frío en las grandes ciudades. Otra también es por la parte económica, y también por un cambio cultural. Claro. Porque últimamente, antes era de un corte específico, era muy exigente el mercado. Tenía que ser de 10 kilos para arriba. Claro. Y ahora ya un poco más de 7 kilos para arriba, lleva intermedia, mezclado. Claro.
Claro. Roberto, agradeciéndote que estés del otro lado, imagino ya estas horas, un sábado trabajando ahí a pleno. La última pregunta es más de color y estas cosas que van pasando a nivel nacional, que dice, nunca vino con sandía. ¿Es así o no es así eso? ¿Cómo? Vino con sandía, que dicen, no, nunca tomes vino con sandía. Combinación. ¿No? La combinación. Y acá eso es un debate muy fuerte, Ajá. porque está la vieja escuela, nuestros padres, nuestros abuelos, No Sí. te morís. que ellos creen en eso y nosotros, los más jóvenes, prácticamente para mí, yo creo que no hace mal. Porque Claro. en Brasil preparan bebidas típicas y te mezclan Claro. sandía, otro tipo de fruto con alcohol. Es verdad, Pero vos sí sabés. está eso en la vieja escuela. Claro, lo Claro. que me explicaban dice, seguramente ha pasado un caso, que ha Claro. pasado otra cosa, Sí. y que había Sí. comido previamente eso, y dijeron, pasó eso. Porque Claro. el otro día, como bien decía Roberto, estaba viendo el programa de Marley, esto que viajan por el mundo y eso, y abrieron una sandía chica, la sacaron y con una batidora adentro, batieron la sandía adentro y prepararon adentro, debe ser exquisito eso, pero digo, como dice Roberto, lo han preparado en otra parte del mundo y no ha pasado Claro, nada. y eso. Claro, totalmente. Roberto, te agradecemos muchísimo este contacto con Aire de Campo y como se dice siempre en estos casos, que haya buena cosecha y que salga buena sandía para ustedes y para nosotros que llega acá a los mercados. Muchas gracias a ustedes, justamente por su programa, un programa muy escuchado. Y yo, como venía de parte del campo, poder hablar con ustedes, transmitirle, comentarle, me pone muy contento. Siempre a disposición cuando ustedes quieran. Y yo soy el agradecido. Por favor, un placer y sobre todo nosotros, primero saber qué consumimos, que ustedes estén dispuestos a eso y agradecerle aún más en nombre de usted y a todos los trabajadores que están todos los días ahí, porque es un poco el reconocimiento de un medio y poder charlar con alguien que está con todos los trabajadores ahora carpiendo, haciendo el producto para que llegue a la góndola, para que llegue al mercado central, para que nosotros vayamos a la cuadra acá y encontremos eso. Hay gente que en estos momentos está trabajando y que nosotros podamos hacer el nexo es un placer. Un abrazo grande, Roberto, para usted y para Muchas todo el gracias. equipo de trabajo. Que siga muy bien. Abrazo. Chau, chau. Roberto Benítez, productor de sandía, allí en el impenetrable chaqueño, donde debe hacer calorcito, ¿no? Hay que trabajar con la Ya sandía. difícil es salir del impenetrable, más con una sandía.